Bueno, bienvenidos de nuevo. Hoy le toca el turno a lo que es la semiología de todas las patologías del aparato cardiovascular. Vamos a empezar viendo los principales síntomas de las afecciones que pueden tener el corazón y los grandes vasos, y que son dolor, palpitaciones, disnea y las manifestaciones encefálicas. Los síntomas que vamos a tener o que van a manifestar estos pacientes es el dolor. Y el dolor va a estar originado generalmente en el corazón o en los grandes vasos. A su vez, el dolor va a estar localizado sobre todo en las regiones precordial y en la región esternal. Hablamos del dolor cardiovascular central, vamos a hablar de las algias precordiales, del dolor precordial simple y del dolor anginoso. El dolor anginoso tiene como características que es un dolor precordial, pero que generalmente irradia al brazo izquierdo, al cuello y la mandíbula también del lado izquierdo, y tiene un carácter constrictivo y es desencadenado generalmente por el esfuerzo y se acompaña de una sensación de angustia y de muerte inminente. El paciente siente que de esa no sale, que se está muriendo. A veces cuando tenemos un dolor puntual lo podemos señalar prácticamente con un dedo, ¿sí? Pero en este caso, fíjense en la imagen, el paciente se toma la región precordial con las dos manos. Entonces, tengamos en cuenta que la característica que refiere este paciente es de un dolor profundo, de gran intensidad, un dolor muy fuerte, como una garra de oso en el pecho, una pata de elefante pisándonos, y el paciente siente realmente una sensación de angustia y muerte inminente con opresión retroesternal. ¿En cuánto va a durar este dolor anginoso? Bueno, va a depender de varias cosas. En una angina de pecho puede durar incluso algunos segundos, depende del tiempo de obstrucción. Ahora, si el dolor es mantenido, el daño, digamos, es permanente, puede llegar a provocar un infarto de miocardio. Digamos, el daño hablo de la coronaria, una obstrucción completa que no revierte, ¿sí? Provoca el infarto del músculo cardíaco. Ahora, ¿qué causa este dolor anginoso? En realidad la causa, ¿sí? Principalmente, estas son las causas, en realidad el desencadenamiento del dolor. La causa siempre es la obstrucción o el vasoespasmo, ¿sí? O sea, la falta de irrigación del músculo cardíaco. Ahora, fíjense todo lo que está nombrado acá. El aumento del esfuerzo cardíaco, ¿por qué? Por ejercicio físico, por emociones o estrés, por un frío intenso, ¿sí? Con una gran vasoconstricción periférica y mayor volemia eh, intravascular, o sea, al haber una vasoconstricción queda más sangre en el intravascular y a su vez mucha resistencia arteriolar periférica, ¿sí? Y aumento de la función digestiva también. Aumento de esto aumenta el esfuerzo cardíaco. Si el corazón tiene mayor esfuerzo, requiere más sangre. Y si hay una obstrucción, bueno, ahí viene el dolor. No llega la sangre que necesita y aparece la isquemia y tal vez aparezca la necrosis después. Si esa isquemia no revierte. El dolor puede estar acompañado de otros síntomas asociados, como pueden ser náuseas y vómitos, ¿sí? La náusea como síntoma, el vómito como signo, palidez también como signo, plenitud o distensión gástrica como síntoma.
existen tres tipos fundamentales de dolor anginoso. El primero es de insuficiencia coronaria aguda sin oclusión. La segunda es dolor de la angina de pecho, también conocido como angor pectoris. Y por último, y el peor de todos, el dolor del infarto de miocardio. En el dolor por insuficiencia coronaria aguda sin oclusión, el dolor lo produce el déficit de irrigación coronaria, o sea, no le llega la suficiente sangre al músculo cardíaco, ¿sí? Generalmente es súbito y acentuado, pero no hay una verdadera oclusión del vaso, o sea, de la coronaria. El dolor que produce la angina de pecho, angor pectoris o angina de esfuerzo es por causa justamente del esfuerzo físico. Suele durar poco tiempo, segundos, a veces minutos, depende del esfuerzo y obviamente el paciente deja de hacer el esfuerzo y el dolor va cediendo. La isquemia, ¿sí?, es transitoria, que quiere decir que no hay necrosis. En cambio, en el dolor del infarto de miocardio, generalmente producido por una embolia o una trombosis que ocluyen totalmente la coronaria, una o más, va a tener una duración mucho más prolongada, desde horas o más también, y la isquemia ocasiona generalmente lesiones permanentes, o sea que hay necrosis. Lo importante es que el dolor puede aparecer en cualquier momento, tanto en reposo como el paciente al levantarse, ¿sí? No necesariamente está ligado al esfuerzo físico directo, como en angina de pecho o angina de esfuerzo. Este dolor, al haber no solo isquemia, sino que hay necrosis, va a ser un dolor intenso y prolongado, y luego aparecen otras manifestaciones, como por ejemplo náuseas, vómitos, fiebre e incluso shock. ¿Qué mostramos con estas imágenes? Bueno, ese dolor desgarrante, ¿sí? Como una garra de oso, una pata de elefante en el pecho, donde el paciente se toma el precordio con la mano entera, esa sensación constrictiva o presión retroesternal y obviamente el riesgo de vida. eh, por eso mostramos una imagen de una reanimación, un masaje cardíaco. Si el paciente se infarta, tal vez no hay mucho que podamos hacer. Si es una arritmia, podemos mantener la circulación con masaje hasta que se pueda cardiovertir. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico diferencial? A ver, quién es el causante o qué es el causante del dolor. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Si el dolor eh, dura poco y es precedido por el esfuerzo, pienso más en un dolor anginoso o angina de esfuerzo. Ahora, si no está relacionado con el esfuerzo y el dolor es muy fuerte y tiene mucha duración, bueno, ahí voy a pensar tal vez en un infarto. Y además el paciente está nauseoso, está pálido, tiene otras manifestaciones físicas que hagan pensar en la gravedad del cuadro. Bueno, esas son cosas a tener en cuenta. En cambio, el dolor precordial simple se caracteriza por ser un dolor generalmente superficial, de una intensidad moderada y de escasa o nula propagación. Como ejemplo de algia precordial, tomamos en este caso el dolor que produce el aneurisma disecante de la aorta. Este dolor sí es de gran intensidad, sobre todo a nivel del esternón o incluso en la región posterior del tórax. Este sí va a tener irradiación muchas veces a todo el tórax y a ambos brazos e incluso puede llegar a los miembros inferiores. ¿Cuándo va a ceder el dolor del aneurisma disecante? Justamente cuando esa disección vuelva a entrar, ¿sí?, en el torrente sanguíneo o
al revés, hacia afuera, donde en ese caso va a producir una hemorragia interna y seguramente al ser una arteria tan grande va a producir la muerte del paciente. En la medida de que el aneurisma vaya avanzando, o sea, la disección vaya avanzando, bueno, va a ser el dolor, que puede llegar inclusive hasta las ilíacas. Bien, le llega el turno a la disnea como manifestación, ¿sí? Subjetiva que nos refiere el paciente. ¿Por qué se va a deber la disnea? Generalmente en el paciente cardíaco lo que va a suceder es que la insuficiencia cardíaca haga que la sangre se congestione a nivel pulmonar y eso traiga trastornos de la hematosis. Entonces, pregunta de examen, ¿qué insuficiencia cardíaca, derecha o izquierda, va a provocar, ¿sí? En este caso, la congestión pulmonar y en el grado más avanzado, el edema agudo de pulmón? ¿Cuál es la respuesta? La insuficiencia cardíaca izquierda. ¿Qué tipos de disnea podemos encontrar en estos pacientes? Bueno, podemos encontrar la disnea continua, la disnea de esfuerzo, la ortopnea, la arritmia respiratoria y la disnea paroxística. Bien, como su nombre lo dice, la disnea de esfuerzo va a aparecer con el esfuerzo que puede ser de distinta intensidad, pequeño, mediano o gran esfuerzo, y obviamente va a desaparecer cuando el sujeto se encuentra en reposo, o sea, cuando cede el esfuerzo o el ejercicio. A la disnea de decúbito la conocemos también como ortopnea. El paciente no tolera, ¿sí? O empieza a tener disnea al momento de acostarse. O si tenía una leve disnea, esta disnea aumenta. Y desaparece cuando el paciente se pone en posición erecta, o sea, se pone recto, tanto el tronco como la cabeza. ¿Cuál es el mecanismo de esta ortopnea? La congestión pulmonar aumenta con el decúbito y disminuye con el ortostatismo, o sea, el paciente al ponerse recto disminuye esa congestión pulmonar. ¿Por qué? Porque el paciente cuando está acostado tiene mucho mayor volemia que manejar. Entonces, si no puede manejar bien todo ese volumen, va a haber congestión a nivel pulmonar. En cambio, cuando se pone de pie, toda esa sangre va a la cavidad abdominal y a los miembros inferiores. Y se calcula que es aproximadamente 1 litro la diferencia. La disnea paroxística justamente es eso, es la aparición brusca o súbita de falta de aire. Generalmente es nocturna y obviamente no está en relación con esfuerzo físico. Y va a haber dos tipos. Uno es el pseudoasma cardíaco y la otra es el edema agudo de pulmón. En el caso del pseudoasma cardíaco, lo que sucede es lo siguiente. Cuando empieza a aparecer la congestión a nivel pulmonar, una forma fisiológica o una respuesta fisiológica de evitar justamente ese trasudado eh, por diferencia de presión hidrostática va a ser el mantenimiento de cierta presión positiva, o sea, de cierta PEP a nivel pulmonar, o sea, que aumente la presión a nivel del alveolo, provocado justamente por un broncoespasmo reflejo. ¿Sí? En este caso, por eso se llama pseudoasma cardíaco, porque lo que lo produce es ese inicio de congestión. En cambio, en el edema agudo de pulmón ya se produce ese trasudado y se inunda el alvéolo. Cuando ya llegamos a la disnea continua, esta disnea permanente va a ser sobre todo en pacientes que ya suelen estar con una cierta insuficiencia cardíaca, con edemas generalizados, ¿sí? Al grado de anasarca e incluso ascitis.
Obviamente, ¿por qué es? Por la insuficiencia cardíaca que presentan, que es congestiva y ya estaría en estadio terminal. O sea, no hay nada que un tratamiento pueda hacer al respecto. Tratamiento médico, ¿no? Estamos hablando. Generalmente uno no siente el corazón como trabaja, sería insoportable. Ahora, ¿qué es una palpitación? Bueno, es eso, tomamos conciencia, ¿sí? Estamos percibiendo la actividad cardíaca. ¿Por qué? Por la sensibilidad, estimulación de la sensibilidad somática, táctil y varestésica, o sea, de presión, ¿sí? Por los movimientos que hace el corazón, tanto de traslación o la vibración, en cada ciclo cardíaco. Generalmente cuando lo sentimos, y por ejemplo después de un gran esfuerzo, un susto tal vez, o inclusive alguna arritmia, como por ejemplo en las extrasístoles. Si la palpitación es de ritmo regular, generalmente lo que va a suceder es que tengo taquicardia, por ejemplo en el caso de un gran esfuerzo. Ahora, si es irregular y desordenado, o sea que no tiene un ritmo normal, lo primero que pienso es una extrasístole, que es un tipo de arritmia, pero es benigna, o alguna arritmia más compleja que puede tener otras consecuencias. Una de las manifestaciones encefálicas que puede producirse a consecuencia de algún trastorno cardíaco es la lipotimia. La lipotimia, el paciente la refiere como un vaído, un desvanecimiento o una obnubilación pasajera de la conciencia y obviamente de los sentidos. Lo que sí podemos comprobar que el paciente que sufrió una lipotimia, le palpamos el pulso y sigue latiendo el corazón, ¿sí? Tal vez fue, por ejemplo, una hipotensión ortostática donde el paciente realmente perdió por unos segundos el estado de conciencia o esta se vio alterada de manera notoria. Creo que más de uno hemos sufrido algún episodio donde nos bajó un poco, sentimos que nos baja la presión, ¿con qué? Con un oscurecimiento de la visión, con sensación de debilidad muscular, que se nos aflojan las piernas, nos sentimos nauseosos, nos corre un sudor frío, nos ven pálido y sentimos inclusive fría las extremidades. La lipotimia se va a diferenciar del síncope. El síncope, el paciente pierde completamente la conciencia y se cae. En cambio, eso en la lipotimia puede llegar a suceder, digamos, de una forma mucho más leve. Eh, Acá, en este caso del síncope, el corazón del paciente deja de latir. En ese momento no hay pulso, no siento los latidos, ¿sí? Puede ser por causa de una fibrilación ventricular. Como no hay expulsión de sangre, o sea, no tenemos buena presión sistólica, el paciente se pone pálido con una palidez de tipo cadavérica. En estas imágenes vemos a alguien que se cae estando en una formación, como tal vez algún abanderado le pasa en el colegio, lo hemos visto, algún chico que tal vez no desayunó y por el calor y los nervios tiene una lipotimia. Fíjense la paciente que está por subir a la ambulancia que le están levantando los pies para tratar de que tenga más volemia justamente circulante. Pero en cambio el paciente de abajo, el futbolista, ahí lo que tiene es una fibrilación ventricular, ¿sí? Un problema eléctrico del corazón, donde pierde justamente la irrigación cerebral y posteriormente, creo que en este caso, el paciente se muere. Bueno, después de este chiste malo, tómense un minuto, descansen un poco, tomen un poco de agua, caminen un poquito y vamos a continuar.
Obviamente, antes de levantarse, pongan en pausa el video. Bien, ahora vamos a hablar de síndromes cardiovasculares. Los síndromes que vamos a describir son el síndrome de shock, el de insuficiencia cardíaca, el de insuficiencia coronaria, ahí hablamos de circulación coronaria, el síndrome de hipertensión arterial y los síndromes valvulares. Bien, lo primero que vamos a hacer es hablar de shock. Acá lo que sucede es que hay una disminución grave, ¿sí?, generalizada, de lo que es el flujo de sangre a todos los tejidos del organismo. Entonces, esa hipoperfusión de los tejidos, si se prolonga, puede llevar a daño de la función celular de forma irreversible, ¿sí?, por necrosis celular. A los shock lo podemos clasificar en el shock hipovolémico, el shock cardiogénico, el shock distributivo y el shock obstructivo vascular. El shock hipovolémico ocurre porque hay una disminución del volumen sanguíneo circulante, o sea, no hay sangre en el intravascular, dentro de los vasos. ¿Eso cuándo sucede? Con alguna hemorragia, ¿sí?, que puede ser interna o externa, por pérdida de plasma o agua y sal, y obviamente puede haber también secuestro interno de tanto plasma como sangre, ¿sí?, dentro de una víscera hueca o cavidad corporal. Aquí vemos casos de pérdida de sangre por hemorragia, o sea, la volemia se ve disminuida porque la pérdida de sangre es hacia el exterior, en el caso de la izquierda, tanto del torero como del pobre toro. Y en la derecha la sangre, fíjense que hay algo de hemorragia al exterior, pero es muy probable que haya hemorragia interna. El shock cardiogénico es debido al fallo de bomba, o sea, hay una alteración de la función contráctil del corazón, que sucede, por ejemplo, en el infarto agudo de miocardio o en arritmias cardíacas graves, donde la contracción no es suficiente para bombear la sangre o no es la adecuada, o sea, como por ejemplo en la arritmia. Recuerden que en el caso de las arritmias lo que puede suceder es que la diástole no sea suficiente, o sea, el llenado ventricular no sea el suficiente y eso provoque una menor volemia, o sea, una menor expulsión de sangre, eh, justamente provocando el shock. En el shock distributivo, el problema es la disfunción vasomotora y de la microcirculación. O sea, hay una mala distribución del volumen intravascular. Puede ser, por ejemplo, por una vasodilatación regional excesiva que se lleva gran parte de la volemia. Por ejemplo, lo que puede suceder en sepsis, pacientes sépticos graves o incluso traumas medulares, provocando esta disfunción vasomotora. Podemos ver acá distintas imágenes donde tal vez casos de sepsis o shock provocan isquemia distal de los tejidos, eh, en las manos, en las piernas, ¿sí?, también una alteración de lo que sería la distribución. Eh, Hay zonas necróticas que se pueden ver, por ejemplo, en la punta de los dedos. Recuerdo tener una paciente que se puso séptica justo después de dar a luz y perdió ambas manos y ambos pies, ¿sí?, por la gran infección que tuvo. En el caso del shock obstructivo vascular, como su nombre lo dice, hay una obstrucción, pero en este caso mecánica y extracardíaca del flujo sanguíneo, que puede ser, por ejemplo,
obstrucción de las venas cavas, obstruyendo así el retorno venoso al corazón, o al revés, obstrucción en la eyección ventricular. La alteración fisiopatológica de los distintos tipos de shock es la insuficiencia del sistema circulatorio de conservar un adecuado riego sanguíneo para órganos y tejidos. Inadecuado riego sanguíneo puede verse fundamentalmente a tres componentes. Uno es la bomba cardíaca, o sea, qué tanta fuerza o no tiene el músculo cardíaco, los ventrículos, para hacer circular la sangre. La otra es el interior del ventrículo, cuánto volumen sanguíneo realmente hay, ¿sí? Se llena bien el ventrículo y eso quiere decir precarga, ¿sí? El llenado ventricular es la precarga. Y por otro lado, el sistema vascular, arterias, venas y la microcirculación. Y en el cuadro clínico puede ser variado, de leve a severo. También el comienzo puede ser tanto gradual o súbito, la aparición súbita. Puede ser de duración breve o incluso prolongarse a días. Los signos y síntomas que van a aparecer son manifestaciones de la hipoperfusión de órganos y tejidos y la disfunción de órganos, ¿sí? La falla multiorgánica. Esto producido obviamente por lesión y muerte de células de distintos órganos y tejidos. Con respecto a las manifestaciones del estado mental y sus alteraciones, el paciente puede tener en un principio cierto grado de ansiedad, luego sobreviene la confusión, agitación, llega el letargo, la somnolencia, ¿sí? La pérdida de conciencia con el coma en los estados más severos. En cuanto a la presión arterial, depende del shock, pero en un inicio puede, por intermedio de mecanismos compensadores, aumentar o mantenerse normal la presión, pero luego va a aparecer hipotensión con cifras menores a los 90 milímetros de mercurio. Bien, recordemos que hay hipoperfusión en el shock, entonces la piel va a estar fría, pálida, puede presentarse húmeda y viscosa por la vasoconstricción simpática, pero también tener un shock séptico puede estar caliente, ¿sí? Sería el shock caliente. El pulso generalmente va a estar rápido y filiforme, recuerden ese pulso apenas perceptible de frecuencia alta. La frecuencia respiratoria va a estar alta, tratando también de compensar esta falla cardíaca. Las venas yugulares, si hay insuficiencia cardíaca y está alterado el retorno venoso, van a estar incurgitadas en el shock cardiogénico, pero están colapsadas en el shock hipovolémico, ¿sí? Justamente porque hay disminución del volumen circulante. Y la diuresis, muchas veces la oliguria va a aparecer como una gran manifestación de la falta de riego renal. O sea, el paciente no está orinando o orina muy poco. Bien, ahora vamos a desarrollar un poco lo que es la insuficiencia cardíaca. En la insuficiencia cardíaca, lo que sucede es que el corazón es incapaz, ¿sí?, de bombear la sangre suficiente para abastecer las necesidades metabólicas del organismo. Bien, ¿y por qué está fallando en su función el corazón? Y una cosa puede ser la disminución de la capacidad contráctil, o sea, la fuerza contráctil del ventrículo, ¿sí? O al revés, tiene fuerza para lo que sería su normal uso, su normal función, pero tiene al revés un aumento de la sobrecarga de presión, ¿sí? Que puede ser, por ejemplo, una gran hipertensión arterial, o también de volumen que tiene que manejar, el cual no lo puede lograr. Bien, vemos acá, por ejemplo, un par de condiciones.
en la imagen de arriba a la izquierda, dice, los ventrículos bombean menos sangre. Y marcando lo que es la pared del ventrículo, dice, el músculo cardíaco debilitado no se contrae con la misma facilidad. Entonces acá hay una pérdida de la capacidad contráctil que hace bombear menos sangre. Ahora fíjense abajo, la diferencia entre ese corazón normal, fíjense las cavidades, ¿sí?, ventriculares, y fíjense el corazón con insuficiencia cardíaca congestiva, eh, cómo hay mucha masa muscular, o sea, el músculo cardíaco es muy grande, a expensas de disminuir el espacio ventricular, o sea, que va a tener menos manejo de volumen sanguíneo, no hay mucho espacio para el volumen de sangre ahí tampoco. Bueno, fíjense en la imagen de la derecha, en esa imagen ustedes tienen que valorar qué sucede en cada caso, ¿sí? Viendo los circuitos pulmonares, qué pasa con la insuficiencia cardíaca derecha, qué pasa con la insuficiencia cardíaca izquierda. Y lo que van a tener que tener en cuenta es qué sucede, ¿sí?, desde el ventrículo, ya sea el derecho o izquierdo, antes de llegar al ventrículo, ¿sí?, y después la sangre expulsada del ventrículo a dónde tendría que ir. ¿Cuáles son las consecuencias de que esa sangre no avance? Bien, dentro de lo que es la fisiopatología tenemos que saber qué es el gasto cardíaco. El gasto cardíaco no es más que la frecuencia cardíaca multiplicada por el volumen sistólico, o sea, la sangre eyectada en sístole, ¿sí? Entonces, eso nos va a hablar de un volumen minuto determinado. ¿De qué está, qué determina en realidad el volumen sistólico? Justamente la precarga, o sea, toda la sangre que llena el ventrículo durante la diástole, o sea, el volumen ventricular de fin de diástole, todo lo que se pudo llenar. Por otro lado, la contractilidad, ¿sí?, o sea, la capacidad contráctil de ese ventrículo y las fuerzas que puedan favorecer o evitar que salga la sangre, o sea, la poscarga, ¿sí?, del ventrículo, puede ser, por ejemplo, el izquierdo, ¿sí? Una poscarga aumentada del ventrículo izquierdo podría ser una hipertensión arterial sistémica. El paciente hipertenso tiene tanta presión que el ventrículo izquierdo tal vez no logre superarla y eyectar toda la sangre. Bien, entonces pensemos qué pasa si hay disminución de la contracción cardíaca. Si el músculo cardíaco del ventrículo, si no se contrae con fuerza, va a ser menor la eyección de sangre que pueda haber desde ese ventrículo. Entonces va a caer lo que es el volumen minuto. Por consiguiente, cae lo que es el riego sanguíneo y va a haber hipoperfusión de tejidos. Eso sería insuficiencia anterógrada, o sea, del ventrículo hacia donde tiene que ir la sangre. Bien, ahora pensemos antes de llegar al ventrículo, en un ventrículo que no está eyectando toda la sangre que tiene que eyectar. Eso sería acumulación retrógrada, perdón, de la sangre, ¿sí?, de retorno al corazón. Entonces hay un éstasis sanguíneo, que quiere decir que no se mueve la sangre. Y ese éstasis se pueden dar en distintos órganos. ¿Por qué? Porque el corazón no mueve la sangre hacia adelante, ¿sí?, por ejemplo, hacia la pulmonar, ¿sí?, Eh, o hacia la aorta, ¿sí? Entonces, puedo tener insuficiencia cardíaca izquierda o insuficiencia cardíaca derecha. Si yo tengo insuficiencia cardíaca izquierda, la sangre que venía de los pulmones se mantiene a nivel pulmonar. Va a haber un trasudado por aumento de la presión hidrostática a nivel de los capilares pulmonares. Ahora, si tengo una insuficiencia cardíaca derecha, la sangre es en el territorio de las cavas. Bueno, y ahí veremos qué sucede. ¿Dónde es que se queda la sangre del territorio, por ejemplo, de vena cava superior? ¿Cómo lo voy a ver? Y el éstasis en vena cava inferior, también, ¿dónde se va a manifestar? Bien, entonces, si decimos insuficiencia del ventrículo izquierdo, las manifestaciones van a ser sobre todo respiratorias. ¿Por qué? Ya hablamos recién, ¿sí?, de lo que era el edema agudo de pulmón y el pseudoasma cardíaco,
que lo nombramos hace un rato, ¿sí? El paciente va a manifestar ortopnea, o sea, no tolera el decúbito, porque acuerden qué pasaba con el volumen, va a haber mucho más volumen intravascular y el paciente tiene insuficiencia y no va a poder mover tanto volumen. Va a presentar disnea tal vez inicialmente de esfuerzo y una taquicardia compensatoria. En la insuficiencia cardíaca izquierda, lo que sucede es que el aumento de presión es a nivel de los capilares pulmonares, no a nivel sistémico. Por eso dice que no hay elevación de la presión venosa. Pero el paciente, ¿sí? Fíjense, la placa empieza a tener infiltrados vivasales, ese trasudado que sucede por aumento de la presión en capilares pulmonares provoca lo que se llama edema agudo de pulmón, ¿sí? Y el pseudoasma cardíaco. El paciente va a tener ortopnea y una gran dificultad para respirar. Puede llegar a presentar cianosis, depende del grado de disnea que tenga, en realidad depende del trastorno de la hematosis. Bien, en cambio, en la insuficiencia del ventrículo derecho, o sea, insuficiencia cardíaca derecha, la sangre, el éstasis sanguíneo, va a dar signos tanto hepáticos como renales. Generalmente la insuficiencia del ventrículo derecho puede estar asociada a una insuficiencia cardíaca global, ¿sí? ¿Qué sucede? Esta éstasis sanguíneo va a darme, por un lado, hipertensión venosa, no arterial, sino venosa, por éstasis justamente el retorno venoso está alterado, ¿sí? Y edema. Bien, si pensamos en el territorio de la vena cava superior, lo que vamos a ver es la ingurgitación de lo que son las venas del cuello, ¿sí? Se ven bien ingurgitadas, bien salientes, ¿sí? Las yugulares. Ahora, si pensamos en el territorio de la vena cava inferior, vamos a ver una hepatomegalia, puede ser congestiva, perdón, es congestiva y dolorosa, y también puede haber esplenomegalia. Y fíjense, en este caso la paciente presenta edemas generalizados, en este caso ascitis, y sería ya prácticamente anasarca, ¿sí? Y por ese éstasis sanguíneo la presión venosa está elevada. Bueno, por último, el paciente con insuficiencia cardíaca puede tener una insuficiencia cardíaca global, o sea, derecha e izquierda, donde va a tener tanto manifestaciones pulmonares como hepáticas y renales, ¿sí? Bueno, vamos a hablar ahora de qué sucede si hay una alteración en lo que son la circulación coronaria, ¿sí? Las arterias coronarias. Aquí lo que va a pasar es la conocida cardiopatía isquémica por insuficiencia coronaria. ¿Qué manifestaciones van a tener? Por un lado, clínicas, ¿sí? Según la falla cardíaca que provoque. Por el otro lado, del electrocardiograma, o sea, por la alteración eléctrica del corazón, ¿sí? Por isquemia que va a tener. Esta puede ser aguda o crónica, puede ser transitorio o permanente. O sea, el riego sanguíneo al corazón, al músculo cardíaco, va a estar alterado de forma aguda, si hay una obstrucción aguda, si de forma crónica en el caso de que la obstrucción es progresiva y el paciente tal vez presente manifestaciones solo cuando haga esfuerzo. Y la duración puede ser muy breve en un vasoespasmo o muy prolongada en una isquemia con necrosis de tejido. Bien, miremos acá el caso, ¿sí? Tenemos una arteria coronaria normal, donde el corazón, por más que aumente sus revoluciones y su fuerza contráctil, siempre está abastecido de sangre suficiente, ¿sí? De oxígeno y nutrientes. Después vean una obstrucción del 25% que puede no tener ninguna manifestación o tal vez una leve manifestación o con el esfuerzo extremo, pero tal vez una obstrucción
leve asociado a un vasoespasmo puede traer consecuencias más graves o manifestaciones más graves. Y después vean el caso de la arteria obstruida al 85%. Tal vez ese paciente pueda tener el dolor anginoso incluso en reposo o ante mínima actividad física. Bien, pensemos en todas aquellas personas sedentarias que no hacen actividad, tal vez fuman y tengan factores de riesgo eh, de tener obstrucción coronaria. Y ante la actividad física, tal vez el estrés, emociones muy fuertes, o alguien los invita o están en un cumpleaños y juegan un picadito con los chicos o le invitan a un partido de pádel, bueno, ahí aparecen las manifestaciones de esa obstrucción de la coronaria, ¿sí? ¿Con qué? Con isquemia del músculo cardíaco y aparición del dolor precordial. La isquemia se puede manifestar tal vez con una simple molestia o ya un dolor un poco más fuerte, un dolor precordial o retroesternal. Puede aparecer en reposo, o sea, sin necesidad de un esfuerzo, cuando hay tal vez una obstrucción completa de una coronaria, tal vez por un trombo. La insuficiencia coronaria se manifiesta por distintos tipos. Uno es la angina de pecho, el otro es el infarto de miocardio, un tercero es la insuficiencia coronaria pero sin angina, y por último hay otras formas de cardiopatía aterosclerótica como la fibrilación auricular, las extrasístoles ventriculares importantes, bloqueo completo de rama, hemibloqueo, entre otras. Bien, en la angina de pecho, el dolor es paroxístico, retroesternal, irradiación característica, o sea, el brazo izquierdo, cuello y mandíbula del mismo lado, que suele desencadenarse por el esfuerzo, sea con ejercicio físico o emociones fuertes, situaciones de estrés, ¿sí? Que aumenten el trabajo cardíaco. Generalmente este dolor es aliviado por el reposo, o sea, deja al paciente hacer actividad física, se relaja y el corazón empieza a disminuir su actividad, pero también con vasodilatadores coronarios como la nitroglicerina. ¿Cuál es el cuadro clínico? La aparición del dolor retroesternal opresivo constrictivo puede ser tanto durante como justo después de un esfuerzo. La irradiación, como dijimos antes, al brazo izquierdo, mandíbula y cuello del mismo lado, suele aliviar con el reposo, desapareciendo casi siempre a los 10 minutos del paciente ya descansar, ¿sí? Dejando de hacer actividad, o tal vez con la administración de nitroglicerina sublingual, por ejemplo. Ahora, si el dolor no es así, sino que apareció en reposo o un mínimo esfuerzo y tiene una duración más prolongada, e incluso es la primera vez que se presenta, puede denominarse angina inestable. Entonces, tratemos de diferenciar. Si aparece por primera vez el dolor y la duración es más o menos prolongada y no está muy relacionado al esfuerzo, digo, es posiblemente una angina inestable, o sea que puede progresar hacia un infarto. Ahora, si el dolor es siempre el mismo ante el mismo nivel de esfuerzo y alivia con el reposo y con la nitroglicerina, hablo de angina estable. Muy bien, estos signos y síntomas ya los dijimos anteriormente, esa sensación de angustia o muerte inminente. El paciente que sufre angina este, importante generalmente suele cambiar alguna conducta. Por ejemplo, dejar el cigarrillo, empezar a cuidarse más con las comidas, etc. El susto realmente que se lleva. O sea, pensó que se iba a morir. ¿Sí? Entonces, digo, bueno, llegó el momento de hacer algo al respecto.
Bien, el origen de todo esto es la luz disminuida, o sea, la estrechez ateroesclerótica de las coronarias. Hay placas de ateroma obstruyendo la luz vascular. Entonces, hay unos determinados factores que predisponen a la aparición de placas ateroscleróticas, ¿sí? Por ejemplo, el paciente hipertenso, ¿sí? No controlado, el tabaquista, el paciente obeso, los hiperlipidemias, ¿sí? El paciente con diabetes, la mala alimentación, la gran tensión psicosocial, o sea, el estrés y el sedentarismo. Ahora, esos son los factores predisponentes. ¿Cuáles son los desencadenantes? Y el esfuerzo físico, las emociones, el frío, ¿sí? Una gran ingesta, el coito, etc. Dentro de los estudios complementarios que podemos ver está el electrocardiograma. Este puede presentar en el momento mismo que se produce el dolor una depresión del segmento ST de 1 milímetro o más con onda T aplanada o incluso negativa. ¿Sí? Está en negrita, esto es importante para tenerlo en cuenta. Cuando hay dolor es porque hay isquemia, entonces estas alteraciones pueden cesar cuando cese también el dolor. Entre otros estudios, va a haber normalidad de enzimas, tampoco va a haber leucocitosis y la eritrosedimentación también va a ser normal. Bien, y aquí así entramos, y por eso está en rojo, en lo que es el infarto del miocardio. El infarto se presenta como un síndrome clínico con cambios en el electrocardiograma, cambios humorales, hay necrosis de tejido, ¿sí? De alguna parte del músculo cardíaco. El paciente se presenta con dolor y opresión retroesternal mantenida, sostenida en el tiempo, hipotensión arterial y puede llegar al shock. Y las alteraciones electrocardiográficas van a ser progresivas y bien características de esta patología. También por la necrobiosis isquémica va a haber fiebre y aumento de enzimas en sangre. El dolor típico del infarto en el cuadro clínico va a ser un dolor retroesternal, puede estar localizado también en epigastrio, de tipo constrictivo, el paciente se angustia y tiene sensación de muerte inminente, está irradiado muchas veces al hombro y brazo izquierdo, suelen comenzar súbitamente pero perdura más de 30 minutos, no es como el dolor anginoso. No mejora ni se modifica ni por cambios de posición, o sea, ni el decúbito ventral, ni otro decúbito, ni por la respiración. Tampoco lo afectan la nitroglicerina o el reposo como al dolor anginoso. ¿Por qué no cambia con estos últimos? Porque ya hay una obstrucción total. No lo vamos a lograr mejorar con vasodilatación ni con reposo, o sea, ni con el cese del esfuerzo. Otras manifestaciones clínicas son la disminución en la intensidad de ambos ruidos cardíacos. Esto puede verse obviamente por la caída en la presión. Recordemos que las válvulas se abren y se cierran por diferencia de presiones. Entonces, si hay menos presión, se van a cerrar con menos fuerza. También taquicardia y puede aparecer el ritmo de galope. La hipotensión arterial puede llegar a producir shock. Puede haber presencia de extrasístoles y otro tipo de arritmias según la lesión. El pulso va a ser rápido y débil. El paciente va a tener sudoración, piel fría y palidez como síntomas del infarto complicado y el shock cardiogénico. Si el infarto se acompaña de insuficiencia cardíaca, recordemos que la insuficiencia cardíaca izquierda va a provocar éstasis sanguíneo a nivel pulmonar, provocando disnea, ¿sí? Por la alteración de la hematosis y a la auscultación estertores húmedos, a burbujas, en las bases pulmonares por el trasudado. A veces también otros síntomas son las náuseas y los vómitos y la presencia de un cuadro febril.
Bien, como estudios complementarios también puede aparecer, pasadas las primeras 24 horas, cierta leucocitosis. La eritrosedimentación va a estar acelerada en los primeros días. La transaminasa glutámico-oxalacética también va a estar elevada durante las primeras 48 horas y otras enzimas también pueden elevarse. Y lo más importante, el electrocardiograma va a haber una onda Q profunda o Q picuda y ancha y supradesnivel ST con onda T invertida y simétrica. Estos rasgos están en negrita, pregunta de examen. Bien, ¿cuál es el origen, la etiología del infarto? Bueno, las mismas que producen una angina de pecho, pero con una lesión más intensa. No es ya una obstrucción leve o pasajera o momentánea, sino que es una obstrucción completa o muy importante que provoca isquemia, ¿sí?, del tejido que debería ser irrigado por esa coronaria. Bueno, pueden volver a poner en pausa el video y calentar el agua para el mate, así seguimos con el síndrome de hipertensión arterial. Si tomamos los criterios de la OMS, definimos que existe hipertensión arterial cuando los valores superan los 140-90 milímetros de mercurio de presión arterial sistólica y diastólica correspondientemente. Hay diversos factores que están interviniendo en la hipertensión arterial y pueden ser factores circulatorios, retención de agua y solutos, factores renales, eh, respuesta disminuida de los vasoreceptores y también fallos en el sistema de renina-angiotensina. Bien, hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta. Uno es la importancia no solo de la presión máxima o sistólica, sino también de la presión diastólica, ¿sí?, elevada y sostenida en el tiempo. Es muy importante tener en cuenta eso. Bien, ahora pensemos, el paciente hipertenso, tal vez no diagnosticado o si fue diagnosticado no se trató o abandonó el tratamiento. Entonces el ventrículo izquierdo se ve sometido a un esfuerzo constante en cada latido. ¿Por qué? Porque tiene que expulsar la sangre que le llega de la aurícula izquierda, ¿sí?, a la aorta, pero en este momento la aorta se encuentra con más presión de lo normal. Por lo tanto, puede aparecer una hipertrofia ventricular izquierda, o sea, el músculo se hipertrofia. Y ojo porque la cavidad generalmente se achica, porque la hipertrofia es concéntrica. También puede haber otros signos asociados como trastornos de la eliminación de orina, retención de urea o de creatinina, y también se afectan las arteriolas en el fondo de ojo, se puede observar con edema de papila o sin este. Entonces, muchas veces pacientes son hipertensos, pero no son diagnosticados o no le dan no le prestan la suficiente atención a su hipertensión arterial. Un 60% de los pacientes con hipertensión arterial tienen lo que se llama hipertensión arterial esencial, pero un 40% son secundarias a trastornos renales como nefropatías, lesiones vasculares renales, eh, feocomocitoma, síndrome de Cohn como otras patologías asociadas, también coartación de aorta y otras más. Recordemos entonces que una crisis hipertensiva en un corazón con cierta insuficiencia, obviamente ventrículo izquierdo, puede llegar a generar un edema agudo de pulmón. Bien, ahora bien, vamos a ver los síndromes valvulares. Para ello toman de nuevo su dibujo del corazón y sus cámaras y obviamente sus válvulas y los circuitos mayor y menor. Y de esa manera vamos a venir a estudiar todas las válvulas, ¿sí?, y su falla, ya sea por estenosis o insuficiencia, tanto de la mitral
la tricuspidia y las sigmoideas aórtica y pulmonar. Muy bien, cuando ustedes se presentan con su dibujo, lo primero que tienen que ver es la dirección de la sangre, ¿sí? Qué vasos llegan y de dónde vienen, hacia dónde van, qué válvulas atraviesan, cuál es el sentido de esas válvulas, cuál es el sentido de la circulación. Entonces podemos tomar en cuenta esas características y ver, bueno, tengo las venas cavas, superior e inferior, ¿sí? Van a aurícula derecha. Si la válvula que une que conecta, perdón, aurícula derecha con el ventrículo derecho, o sea, la tricúspide, está estenótica, quiere decir que va a haber un éxtasis sanguíneo, no va a venir tan fácilmente la sangre. Si está insuficiente, quiere decir que puede volver sangre hacia la aurícula. Bueno, ¿qué va a pasar con el éxtasis? ¿Qué va a pasar con la insuficiencia? Tanto retrógrado como anterógrado. ¿Qué quiere decir? Retrógrado sería el acúmulo de sangre o la regurgitación, o sea, el éxtasis sanguíneo o la regurgitación de sangre en sentido inverso a la circulación. ¿Sí? ¿Qué consecuencias trae eso? Y hacia adelante, bueno, ¿hacia dónde iba la sangre del ventrículo derecho? Bueno, hacer hematosis, ¿sí? A nivel pulmonar. Si va poca sangre, va mucha, bueno, eso tener en cuenta al momento de mirar el corazón y ver y pensar cada valvulopatía. Bien, mirando, teniendo en la mano el dibujo del corazón, vamos a ubicar la válvula mitral. La válvula mitral es la auriculoventricular izquierda. Entonces, si hay una estenosis mitral, la sangre que debería pasar libremente en diástole, obviamente, ¿no? De aurícula al ventrículo izquierdo, no logra pasar en su totalidad o tiene dificultad para pasar. Esa dificultad, lo primero que voy a sentir es un ruido en la auscultación, ¿sí? Un soplo. ¿En qué momento va a ser? En diástole, porque es donde normalmente se debería llenar el ventrículo, en este caso el ventrículo izquierdo. Bien, en este dibujo tenemos a la izquierda lo que sería la estenosis de la válvula mitral y a la derecha la insuficiencia con regurgitación. En el caso de la estenosis vemos que la válvula no logra abrirse completamente, entonces el flujo de sangre que viene de la aurícula no logra traspasar y pasa mucho menos sangre de aurícula al ventrículo. O sea que el éxtasis sanguíneo sería en aurícula y luego en pulmones. Bien, como explicamos en la imagen, una válvula mitral estenótica dificulta el paso de la sangre desde la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Entonces la sangre se acumula a nivel de aurícula izquierda y por vía retrógrada provoca hipertensión pulmonar, o sea, hipertensión en la circulación pulmonar, que no tiene válvulas. Entonces eso puede generar después el trasudado por aumento de la presión a nivel de los capilares pulmonares. Bien, recordemos dentro de la fisiología del músculo cardíaco, el músculo del ventrículo izquierdo maneja generalmente más presión, mientras que el ventrículo derecho es más volumen, ya que el circuito pulmonar tiene menor presión que el sistémico. Entonces, ¿qué va a pasar en este caso? El ventrículo derecho se va a terminar dilatando, ¿sí? Recordemos que había hipertensión pulmonar. Pero el ventrículo izquierdo, al que le llega menos sangre, va reduciendo entonces su tamaño, ¿sí? Porque no le llega tanta sangre como debería. La que crece de tamaño es la aurícula izquierda, que puede llegar a producir disfagia por compresión del esófago, la tráquea y el bronquio fuente, ¿sí? Es más raro que provoque voz bitonal por afectar al nervio recurrente izquierdo.
Bien, estas tres cuestiones son las que tienen que recordar por la estenosis de la válvula mitral. Uno es por qué se dilata el ventrículo derecho. ¿Sí? Estamos en corazón izquierdo, una válvula del corazón izquierdo, ¿por qué se dilata el ventrículo derecho? ¿Por qué se va a hipertrofiar la aurícula izquierda? ¿Y cuál es el mecanismo que lleva a la hipertensión pulmonar? Vamos a verlo con la siguiente imagen. La primera pregunta aludía a la dilatación del ventrículo derecho. Recordemos que la estenosis producida en la válvula mitral aumentaba la presión, terminaba por vía retrógrada aumentando la presión a nivel del lecho vascular pulmonar, provocando hipertensión pulmonar. El ventrículo derecho, que lleva sangre a los pulmones, se encuentra entonces con una poscarga aumentada, ¿sí? Tiene un trabajo de eyección mucho más grande. Pero en este caso, este ventrículo termina dilatándose, ¿sí? No pudiendo vencer esa hipertensión. Recordemos que es un ventrículo que está más acostumbrado a manejar volumen, pero no tanta presión como el ventrículo izquierdo. La segunda pregunta era ¿por qué se hipertrofia la aurícula izquierda? Bueno, la aurícula izquierda debe ejercer mucha más fuerza, ¿sí? Para pasar la sangre en diástole hacia el ventrículo, ¿sí? Se encuentra con una mayor resistencia por culpa de esa válvula mitral estenosada. Entonces se hipertrofia. Y por último, la tercera pregunta era ¿cuál es el mecanismo que lleva a la hipertensión pulmonar? Bueno, ¿cuál sería? ¿Qué piensan ustedes? Por vía retrógrada, la presión, ¿sí? Que aumenta a nivel de aurícula termina, al no haber un sistema valvular que lo frene, provocando hipertensión a nivel del lecho pulmonar. Recuerden que no hay ninguna válvula que evite eso. Bien, según el grado de estenosis, el paciente va a presentar un cuadro clínico con disnea, hemóptisis frecuentes, episodios de hemóptisis por trasudados, ¿sí? Por esa hipertensión pulmonar con ciertas características de edema pulmonar y palpitaciones también que pueden estar presentes. Las facies y manos puede aparecer cianosis y tener también un soplo. ¿En qué momento? ¿Qué les parece? ¿Sistólico o diastólico? ¿En qué momento? Ahí tienen que ponerse a ver el dibujo, la dirección de la sangre y en qué momento hace ruido la sangre al pasar por la válvula estenótica, en este caso, que va a ser en el llenado ventricular, o sea, en diástole. Es un soplo diastólico. Bien, ahora de la estenosis pasamos a la insuficiencia de la válvula mitral. En este caso, la válvula no logra cerrar en el momento de la sístole, ¿sí? La comunicación entre aurícula y ventrículo. Entonces, acá no hablamos de éstasis como hablábamos en la estenosis. Acá lo que hablamos es de reflujo, o sea, reflujo de sangre de ventrículo hacia la aurícula. Y lo que le va a pasar a la aurícula es que se va a hipertrofiar y dilatar. Pensemos por qué. La sangre va a regurgitar, o sea, hay un reflujo del ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda porque el ventrículo tiene mucha más presión. Lo normal sería que esa válvula estuviera cerrada y la sangre solo fluya hacia la aorta. Pero en este caso, por diferencia de presión, no solo va hacia la aorta, sino también va a haber un reflujo hacia la aurícula izquierda. ¿En qué condiciones pueden aumentar todavía este reflujo? Y tanto en la insuficiencia cardíaca como la hipertensión arterial y la estenosis aórtica. Fíjense que si a su vez el ventrículo tiene que hacer más fuerza porque tiene aumentada la poscarga, o sea, encuentra más resistencia a nivel de aorta y circulación sistémica, por esa hipertensión arterial o estenosis de la válvula aórtica, más sangre todavía va a regurgitar hacia la aurícula. Bien, ahora la aurícula lo que sucede es que
está recibiendo no solo sangre que venía a nivel pulmonar, sino también la sangre que refluye, ¿sí? Que regurgita del ventrículo. Entonces se dilata. Y el aumento de la presión se va a transmitir en forma retrógrada hacia las venas pulmonares, creando un éstasis sanguíneo o circulatorio a nivel pulmonar. Bien, ahora ¿qué pasa en sentido anterógrado? Le va a venir más sangre de lo normal desde la aurícula, porque la aurícula tenía el llenado que venía de nivel pulmonar, pero también la sangre que había regurgitado del ventrículo. Entonces se encuentra con más flujo de sangre y debería poder vencer la sigmoide aórtica. Ahora miramos los dos dibujos de la derecha. Arriba la válvula que cerró normal y la sangre es expulsada por la aorta, pero en el dibujo de abajo la válvula mitral está insuficiente y parte del flujo, que debería ir solamente hacia la aorta, vuelve hacia la aurícula por la válvula insuficiente. O sea, la válvula no cierra bien y permite de esa manera el reflujo hacia la aurícula. ¿Por qué? Por diferencia de presión. El paciente se va a presentar con un cuadro clínico de disnea de esfuerzo y palpitaciones, puede presentar fascia mitral con cianosis distal, soplo holosistólico intenso como chorro de vapor. ¿Se acuerdan las características de los soplos? Bueno, en este caso tiene la característica de chorro de vapor y se escucha mejor en la punta. Holosistólico es que dura toda la sístole. El choque de la punta va a estar desplazado hacia afuera y va a ser muy intenso. Y el pulso va a ser pequeño, parvus, y de ascenso rápido, Zeller. ¿Por qué? Porque parte del flujo, ¿sí? Se escapa hacia la aurícula. No va todo el flujo a la aorta, a la circulación sistémica. Bueno, ahora nos vamos al corazón derecho, ¿sí? La primera es la válvula tricúspide, la estenosis de dicha válvula. Bien, si la válvula tricúspide está estenosada, o sea, es más estrecha, va a dificultar el paso de aurícula derecha al ventrículo derecho. Entonces pensemos, ¿de dónde venía la sangre? ¿Sí? ¿Cómo llega la sangre a la aurícula? ¿De dónde? ¿Y a dónde debería ir, ¿sí? Esa sangre después del ventrículo derecho? ¿Hacia dónde le eyecta? Bien, mirando el dibujo vemos que la sangre viene del sistema venoso, vena cava superior e inferior. La aurícula, una vez que llegó la sangre, en diástole debería dirigirse hacia el ventrículo y si la válvula está estenosada no va a pasar suficiente sangre al ventrículo, por consiguiente va a haber en vía retrógrada cierto éstasis y en vía anterógrada menor sangre que vaya a ser hematosis. Espero que todos hayan llegado a esa conclusión. Vamos a reforzarla. Bien, entonces, yo tengo una resistencia del pasaje de sangre de la aurícula al ventrículo, ¿sí? Esa resistencia va a hacer que se hipertrofie justamente la aurícula, que deba hacer más fuerza en diástole para llenar el ventrículo. Pensando entonces en la vía retrógrada, el éstasis sanguíneo, ¿sí? Se distribuye a los afluentes, que ¿cuáles son? Vena cava superior e inferior. En cuanto a vena cava superior, ingurgitación venosa yugular, ¿sí? Con aumento de la presión venosa central, mayor a 12 centímetros de agua. Pero también por vena cava inferior vamos a tener una hepatomegalia congestivo dolorosa, ascitis e incluso edema en miembros inferiores. Como pasaba con el ventrículo izquierdo, con la estenosis de la mitral, la estenosis de la tricúspide, al permitir menor pasaje de sangre, o sea, menor volumen de sangre que tiene que manejar el ventrículo derecho, este va a tener menor volumen, ¿sí? Justamente va a disminuir su tamaño por disminuir el volumen de sangre que recibe y que debe expulsar.
cuadro clínico del paciente con estenosis de la válvula mitral va a ser una disnea moderada con poca respuesta a los cardiotónicos, o sea, aquella medicación que da más contractilidad al músculo cardíaco. Va a tener una gran incurgitación venosa a nivel del cuello, un soplo presistólico con chasquido de apertura tricuspidia y sobre todo una constante hepatomegalia congestivo-dolorosa con ascitis. ¿Sí? Los edemas en miembros inferiores suelen ser un poco menos frecuentes. Podemos ver en la imagen el gran tamaño de la vena yugular en un paciente que tiene aumentada la presión a nivel de cava superior. Bien, ahora pasamos a la insuficiencia de la válvula tricúspide. Acá lo que sucede es que en sístole del ventrículo derecho no va a cerrar la válvula tricúspide y va a refluir, o sea, va a haber reflujo de sangre hacia la aurícula derecha. Vemos entonces cómo en la imagen de la derecha se observa que en sístole ventricular la sangre no solamente va hacia la arteria pulmonar, sino que vuelve también a la aurícula derecha por diferencia de presiones y por una válvula insuficiente que no cierra completamente. Bueno, entonces, si la válvula tricúspide no cierra, en la sístole del ventrículo derecho, parte del volumen va a refluir hacia la aurícula, ¿sí? Provocando ese reflujo un gran éstasis a nivel de los sistemas cava, superior e inferior. Pero va un poco más allá todavía. Entonces, durante la diástole, el ventrículo derecho tiene que recibir la sangre que venía de la aurícula normalmente, más la del reflujo hacia la aurícula. Entonces, también el ventrículo derecho primero se dilata y después se hipertrofia, ¿sí? Y el ventrículo izquierdo va a ser un poco más pequeño porque recibe menos volumen de retorno. Recordemos que parte del volumen que iba a la pulmonar y luego la aurícula izquierda y ventrículo izquierdo no llega porque refluye hacia la aurícula derecha. Bien, entonces observemos ahora cómo si la insuficiencia es muy grande, hay mucho reflujo de sangre, ¿sí?, hacia la aurícula y se comportan prácticamente como una cámara única. Entonces, ¿qué va a suceder? Esa onda de presión, como en la sístole del ventrículo izquierdo, genera un pulso, ¿sí?, a nivel de la arteria, por ejemplo, la radial. Este pulso, ¿sí?, que transmite el ventrículo derecho, no lo podemos ver en la pulmonar, pero sí lo vamos a terminar viendo en la vena yugular. Entonces, vamos a tener una hipertensión a nivel de venas cavas y a nivel de vena cava superior una gran ingurgitación yugular. Pero también lo que se va a observar y se puede llegar a ver y palpar es el pulso venoso sistólico en el cuello, ¿sí?, que puede incluso elevar al músculo de Com. Tengamos en cuenta que no existe pulso venoso salvo en condición patológica como esta, ¿sí? O sea, la insuficiencia, gran insuficiencia de la válvula tricúspide me va a provocar este pulso venoso sistólico yugular. Ahora, la misma hipertensión del sistema cava, ¿sí?, vamos a la vena cava inferior, vamos a tener una hepatomegalia congestivo dolorosa, pero también un pulso hepático sistólico que podría llegar a ser palpable y sentirse expansivo. También va a haber ascitis y edemas en miembros inferiores.
El cuadro clínico de estos pacientes va a ser una disnea moderada y no va a tener crisis nocturnas de disnea ni edema agudo de pulmón. Recordemos que eso es característica de la insuficiencia cardíaca izquierda y no derecha. Sí, una gran ingurgitación venosa del cuello con pulso venoso sistólico y un gran reflujo hepatoyugular, ¿sí? Con una presión venosa central muy pero muy elevada. Vemos que en sístoles donde se produce este reflujo, ¿sí? hacia aurícula desde el ventrículo, entonces es un soplo sistólico, ¿sí? Auscultable a nivel del foco tricuspidio, de carácter rudo, tono elevado, ¿sí? Y puede acompañarse de la vibración, ¿sí? Ese estremecimiento o trill. Una gran hepatomegalia congestiva dolorosa que habíamos dicho, acompañándose de ascitis y edemas en miembros inferiores y el famoso reflujo hepatoyugular. Muy bien, respiremos profundo de nuevo y vamos a la estenosis aórtica, ¿sí? Cambiamos de válvula, ahora nos vamos a una de las sigmoideas, en este caso la sigmoidea aórtica. Si la sigmoidea aórtica está estenosada, quiere decir que no suele pasar mucha sangre desde el ventrículo hacia la aorta, o que le cuesta pasar. Entonces, el ventrículo tiene que hacer más fuerza para pasar la sangre a nivel de la válvula aórtica. Las causas son generalmente el endurecimiento y la fusión de las válvulas sigmoideas, ya sea como consecuencia de un proceso inflamatorio como de un proceso degenerativo. Podemos ver en esta imagen cómo la válvula aórtica, ¿sí? Con sus tres valvas, por ejemplo, tiene un gran calibre para donde deja pasar bien la sangre, y una válvula aórtica estenosada o estenótica con dos valvas, en este caso no sería, este, sería congénito, no adquirido, vemos que la luz es mucho menor. Es importante dentro de la fisiopatología tener en cuenta que la válvula sigmoidea aórtica tiene una luz de unos 3 centímetros de diámetro, pero no va a ser sintomática si la luz no se reduce por lo menos a 1 centímetro de diámetro. Entonces, como consecuencia de esta estenosis, el ventrículo, o sea, la pared del ventrículo, el músculo se engrosa. ¿Por qué? Porque tiene que hacer mucho más fuerza para poder vencer esa poscarga impuesta, ¿sí? Recordemos que la hipertrofia de este ventrículo va a ser concéntrica, por lo cual reduce la luz, el espacio ventricular, o sea, la capacidad de recibir sangre, lo que alarga aún más el periodo de expulsión. En el momento de la sístole, el ventrículo lleno de sangre se contrae y produce un gran aumento de la presión arterial, ¿sí? Por encima, perdón, no de la presión arterial, sino de la presión adentro del ventrículo, por sobre la presión arterial periférica, ¿sí? Llega a 200 o incluso 300 milímetros de mercurio. Entonces, la sangre sale así por esa válvula estenosada como un chorro energético. Imagínense ustedes eh, tener una manguera con un gran flujo de agua a la que le ponen el dedo en la punta para hacer el chorro más largo y llegar más lejos con el agua. Bueno, así produce esto, pero ¿qué pasa? Termina, recuerden que a la salida de la aorta apenas sale están las coronarias, y ese flujo a chorro genera lo que se conoce como un sistema Venturi. Después vamos a ver en oxigenoterapia lo que son las máscaras Venturi. Ese sistema Venturi lo que hace es tomar flujo, o sea, robar flujo de las coronarias, porque termina absorbiendo, ¿sí? Sangre, aspirando sangre del flujo coronario. Bien, entonces, ¿cómo va a ser el cuadro clínico?
Y por un lado va a tener disnea, ¿sí? En esfuerzo tanto mediano o pequeño esfuerzo. Va a tener una crisis de angina de pecho en un porcentaje de mayor al 30% de los casos. ¿Por qué? Porque ese chorro que sale aspirando luego de salir, de atravesar la válvula, aspirando sangre del sistema coronario, va a provocar el dolor anginoso. Puede incluso, ¿sí?, provocar la muerte súbita de los pacientes y convulsiones en un porcentaje bastante significativo. El paciente va a tener también facies de porcelana, ¿sí?, por la palidez, también conocido como cardíacos blancos. El pulso es lento y pequeño, tardus y parvus. La tensión arterial máxima está baja, pero la diferencial está reducida, ¿sí? O sea, la diferencial entre la sistólica y la diastólica, porque no baja mucho la presión diastólica. El soplo es mesosistólico, o sea, sobre todo se siente en el medio de la sístole y se acompaña obviamente de frémito a la palpación, ¿sí? Recuerden que es un chorro muy fuerte que hace vibrar y se puede palpar. De la estenosis pasamos ahora a la insuficiencia de la válvula aórtica. Lo que está hablando acá es que la válvula no logra cerrar, ¿sí? ¿En qué momento? En diástole, ¿sí? Donde debería tener ese retroceso elástico eh, que si continúa expulsando sangre o haciendo mover sangre en el sistema mayor, en el circuito mayor o sistémico, y hace que parte de esa sangre que estaba en la aorta vuelva otra vez en diástole al ventrículo izquierdo. El no cierre completo de la válvula aórtica permite cierto reflujo en el momento diastólico, o sea, donde hay más presión en la aorta que en el ventrículo izquierdo, o sea, en diástole ventricular. Bien, en la fisiopatología lo que vamos a tener es lo siguiente. Recordemos que parte de la sangre de la aorta vuelve al ventrículo en diástole, pero en diástole también el ventrículo está recibiendo la sangre de la aurícula izquierda. ¿Eso que provoca? Que el ventrículo izquierdo se llene por demás, por lo cual tiene que hacer un mayor trabajo sistólico, por lo tanto se va a hipertrofiar, pero también se va a dilatar. Esto hace que se aumente la presión arterial sistólica con cierta caída de la diastólica. ¿Por qué? Porque la presión diastólica se pierde en parte por el reflujo hacia el ventrículo izquierdo, justamente en diástole, por una válvula aórtica que no cierra correctamente. El cuadro clínico va a ser una presentación de disnea paroxística e incluso ortopnea. Ahora, a la insuficiencia cardíaca después se le puede sumar la insuficiencia cardíaca derecha, ¿sí? Entonces ahí mejoran los síntomas de disnea. ¿Por qué? Porque no va a haber tanta sangre acumulándose a nivel pulmonar. La fase va a ser pálida, conocidos también como cardíacos blancos. Como manifestaciones cardiovasculares, el paciente dijimos que recibía sangre de la aurícula, pero también de la aorta, por lo cual la tensión arterial máxima, ¿sí?, va a estar alta, pero la diastólica va a caer bastante, ¿sí?, por esa válvula abierta que fuga sangre nuevamente hacia el ventrículo, provocando así un gran diferencial entre presión sistólica y presión diastólica. El soplo obviamente va a ser en diástole suave y aspirativo, de tono alto, ¿sí?, por el reflujo, pero también puede haber un soplo sistólico fuerte de acompañamiento por ese gran flujo de sangre, ¿sí?, que tiene que mover también el ventrículo. Pero quédense con el concepto del soplo diastólico, ¿sí? En el momento de la aorta con válvula insuficiente va, por diferencia de presión, a volver sangre,
¿sí? En forma retrógrada de la aorta hacia el ventrículo, justamente cuando hay menos presión en el ventrículo, que es en diástole. Bien, nos queda solamente ahora la válvula pulmonar. Empecemos con lo que es la estenosis de la válvula pulmonar. Si yo tengo disminuido el calibre pulmonar, en este caso a nivel de la válvula sigmoidea, va a pasar menos sangre o va a costar pasar sangre del ventrículo derecho hacia los pulmones, ¿sí? Puede ser por lesiones tanto inflamatorias como congénitas. Muchas veces, sobre todo en cardiopatía congénita, van a escuchar hablar o van a leer respecto de tracto de salida del ventrículo derecho, ¿sí? Y se llama a todo el conjunto, no solamente la válvula sigmoidea pulmonar, sino también al tronco, tal vez de la pulmonar estenosada. Bien, ¿qué va a suceder entonces si la válvula pulmonar está estenótica? Se va a dilatar e hipertrofiar el ventrículo derecho. Recordemos que no es un ventrículo que esté acostumbrado a manejar presiones altas, como el ventrículo izquierdo. Va a haber una reducción del volumen de sangre que llega a los pulmones, por consiguiente va a haber menor volumen que haga hematosis, o sea que haga intercambio de gases. Es entonces que el cuadro clínico del paciente va a ser de disnea de esfuerzo con cianosis si la hematosis es muy deficiente y si la insuficiencia cardíaca derecha es marcada. O sea, si el ventrículo no puede llevar suficiente sangre hacia la hematosis por culpa justamente de esa estenosis valvular. Bien, por último vamos a ver la insuficiencia de la válvula pulmonar, en donde las valvas de la válvula no logran cerrar completamente el orificio en diástole, ¿sí? O sea, en este momento, por diferencia de presión, también va a haber un reflujo de nivel pulmonar hacia el ventrículo, en este caso el ventrículo derecho. Entonces, cuando se contrae el ventrículo derecho, pasa la sangre normalmente, ¿sí? Por la sigmoidea pulmonar, porque en este caso no está estenosada, ¿sí? Sino que no es que no puede abrir, sino que no puede cerrar. Entonces va a haber un gran reflujo de sangre en la diástole. Eso va a ingurgitar y sobrecargar al ventrículo derecho, que primero se dilata y también se va a hipertrofiar porque tiene que hacer frente a un mayor volumen de sangre, la que viene de la aurícula derecha y la que regurgita de la arteria pulmonar. Vemos en la imagen cómo la válvula pulmonar insuficiente permite cierto nivel de reflujo de la arteria pulmonar hacia el ventrículo derecho. Con el tiempo, el ventrículo derecho puede volverse insuficiente, entonces provocar cierto nivel de éstasis sanguíneo por encima del mismo, o sea, en la aurícula derecha, que también se va a dilatar, y ese aumento de presión se va a producir otra vez al sistema cava, tanto de cava superior como de cava inferior, con sus manifestaciones ya conocidas por todos. Bueno, entonces el cuadro clínico que va a tener cierta disnea, ingurgitación venosa del cuello moderada. El soplo es diastólico, recordemos que la válvula tiene que estar cerrada en diástole, ¿sí? Y no va a ser un soplo muy fuerte, no tiene frémito. Va a tener una hepatomegalia congestiva dolorosa constante y la presión venosa central va a estar muy elevada si está presente la insuficiencia cardíaca derecha. Y acá el amigo nos dice, es fácil, ¿no? Bueno, la verdad que si se lo ponen a repasar, si ven el dibujo,
no les va a resultar tan difícil, ¿sí? Tienen que entenderlo y entender los porqué de cada situación. No crean que haciendo un cuadrito y poniendo todo de memoria lo van a lograr. Si ustedes entienden el porqué, o sea, la fisiopatología en cada caso, basándose en la fisiología normal, no van a tener ningún problema. Con su dibujo del corazón tienen que pensar en la dirección de la sangre, en la válvula, cada una cuándo está abierta, cuándo está cerrada, en qué momento pasa sangre y cuándo no debería pasar, ¿sí? O sea, cuándo no debería volver, y qué hay hacia adelante, ¿sí? Qué hay hacia atrás, así sabemos cuáles son las manifestaciones posibles. Pero sí o sí, vayan a su dibujo. Lo primero que voy a hacer en un examen presencial, o lo que primero que hago es, a ver, dibujen el corazón normal. Y a partir de ahí, dibujen las válvulas. Bueno, dibujen los vasos. Bueno, ¿cuál es la dirección de la sangre? ¿En qué momento pasa? ¿Cuál es la sístole? ¿Cuál es la diástole? Eso tienen que tener en claro. Si no tienen claro eso, es imposible estudiar el resto. Bueno, acá el amigo les dice, vuelvan a ver el video y hagan sus propios apuntes y vayan al libro si no entienden, ¿sí? Y nos vemos en los foros. Cualquier duda, en los foros de sus comisiones pueden hacer preguntas al docente. Hasta la próxima.